Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy, desde Madrid. Este miércoles abrimos con la tregua de 4 días que han acordado Hamás e Israel. El gobierno israelí ha anunciado que acepta el pacto con el grupo islamista de liberar a 150 mujeres y niños palestinos encarcelados por 50 mujeres y niños rehenes cautivos en Gaza. El acuerdo incluye el cese temporal de los ataques israelíes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Entre tanto, 5 palestinos han muerto en un ataque israelí en otra zona, en Cisjordania, y la ONU ha anunciado la evacuación de medio centenar de personas del hospital indonesio de Gaza, que había sido atacado el día anterior. Mientras, Rusia ha atacado con drones varias regiones de Ucrania, coincidiendo con la bajada de temperaturas y la primera nevada en Kiev, según las fuerzas aéreas ucranianas. Ucrania subraya que más de 10.000 civiles han muerto en el país desde que comenzó la invasión rusa. Por otro lado, aquí, en España, ha sido el primer día del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. La Unión Europea ya ha dado luz verde a la primera partida de fondos que estaban bloqueados para Polonia y la oposición espera desbloquear todos con su mayoría parlamentaria. Además, esta mañana han abierto los colegios electorales en Países Bajos, donde se vaticinan unos resultados abiertos. Vamos con otros titulares de la jornada. Bruselas anuncia que no ha encontrado pruebas de que los fondos al desarrollo para los palestinos vayan a Hamás. Corea del Norte anuncia la puesta en órbita de un satélite espía después de 2 fracasos anteriores. El lanzamiento viola una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Con la mayoría parlamentaria lograda por la oposición en las últimas elecciones, todo apunta a que Polonia logrará el desbloqueo de fondos europeos. La OTAN le pide a Serbia y Kosovo que alivien tensiones. La Unión Europea advierte que a más violencia, menos posibilidades de integrarse en el bloque comunitario. Se cumplen 60 años del asesinato del presidente Kennedy, que abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Israel y Hamás han cerrado un acuerdo de tregua de 4 días que podrían prorrogarse. El acuerdo prevé la liberación de 50 mujeres y niños rehenes en la Franja de Gaza a cambio de la puesta en libertad de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes. Netanyahu, sin embargo, advierte que la tregua no supone el fin de la guerra, que ha causado una grave crisis humanitaria y más de 14.000 palestinos muertos en Gaza. Se están diciendo cosas sin sentido por ahí, como que después de la pausa pararemos la guerra. Así que me gustaría dejarlo claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra. Continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos, eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros secuestrados y a las personas desaparecidas y garantizar que no habrá ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. El acuerdo también implica la entrada a Gaza de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible. Según la prensa israelí, entrarían entre 100 y 300 camiones y el cese temporal de hostilidades comenzará el jueves. El gobierno de Netanyahu ha estado sometido a una creciente presión de las familias de los rehenes para priorizar su liberación. Esta pausa llega además después de semanas de presiones cada vez mayores de la comunidad internacional y de llamamientos de organizaciones como Naciones Unidas para detener los incesantes ataques de Israel. La Unión Europea ha desbloqueado la ayuda al desarrollo para los territorios palestinos tras comprobar que no hay irregularidades en el desembolso de dinero. Los fondos pendientes para 2023, un total de 331 millones de euros, habían sido retenidos mientras la Comisión Europea realizaba una auditoría para garantizar que ni un solo euro iba a parar a manos de extremistas o a Hamás. La revisión no encontró indicios de que el dinero de la Unión Europea haya beneficiado directa o indirectamente a la organización terrorista Hamás. La revisión constató que el sistema de control establecido ha funcionado. En consecuencia, los pagos a los beneficiarios palestinos y a la ONU continuarán sin retrasos. El comisario europeo de vecindad, el húngaro Oliver Varhelyi, anunció unilateralmente la suspensión de la ayuda tras el ataque de Hamás el 7 de octubre. Varios Estados miembros se opusieron y en su lugar la Comisión Europea decidió realizar una revisión de los fondos y pausar la ayuda mientras lo hacía.
El embajador palestino ante la Unión Europea, Abdelrahim Al-Farra, ha afirmado que la revisión tenía por objeto salvar al comisario, ya que nunca se había planteado la cuestión de que el dinero de la Unión Europea fuera a parar a Hamas. No hay ningún problema con la Unión Europea ni con los Estados miembros, la Comisión, sobre dónde va el dinero de la Unión Europea. Pero después de los acontecimientos del 7 de octubre, un comisario intentó anunciar que cortaba todo el apoyo financiero para el pueblo palestino, la autoridad palestina. Una hora más tarde, la presidenta de la Comisión, los comisarios y todos los Estados miembros, con el fin de salvar a este comisario, dicen ahora que solo querían revisar el dinero de la Unión Europea para el pueblo palestino. El embajador también ha recordado que este dinero es imprescindible para los palestinos, ya que sirve para pagar escuelas, hospitales, policía, profesores y a la sociedad civil. La auditoría solo ha puesto en duda 2 proyectos financiados por la Unión Europea, por los que el bloque ahora está pidiendo aclaraciones tras graves acusaciones relacionadas con la incitación al odio, han explicado fuentes europeas. Más de 10.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzara la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Son datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Cerca de la mitad de las muertes recientes se han producido lejos del frente. La ONU, que cuenta con observadores en el país, señala que esperaba que la cifra real fuera significativamente mayor, ya que el trabajo de corroboración continúa. Las últimas autoridades políticas en viajar a Kiev han sido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de Moldavia, Maya Sandu. Ante ambos, Volodymyr Zelensky subrayó que Ucrania sigue dependiendo del apoyo militar. Además, el presidente ucraniano presiona para que se avance en la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y está atento a la cumbre de diciembre de la UE en busca de indicios positivos. El fin de semana se cumplió el 10º aniversario de las protestas del Euromaidán, conocidas como parte de la Revolución de la Dignidad. Mientras Ucrania recordaba la fecha y honraba la memoria de los fallecidos, el presidente Zelensky recordó a la UE que los ucranianos de entonces perdieron la vida defendiendo su derecho a tener un futuro europeo. Corea del Norte anuncia que ha logrado poner en órbita un satélite espía militar después de 2 fracasos anteriores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado el lanzamiento. Estados Unidos ha indicado que se trata de una violación descarada de las sanciones de la ONU que podría desestabilizar la región. Por su parte, Corea del Sur ha respondido suspendiendo parcialmente un acuerdo militar de 2018 destinado a reducir las tensiones militares en la península coreana. A pesar de la advertencia de nuestros militares, Corea del Norte siguió adelante con el lanzamiento del satélite espía militar. El llamado lanzamiento del satélite espía militar de Corea del Norte es una clara violación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe a Corea del Norte disparar misiles balísticos y es una provocación que amenaza nuestra seguridad nacional. Japón, que ha emitido una alerta de misiles para el archipiélago de Okinawa, sostiene que aunque el propósito sea lanzar un satélite artificial, si se utiliza tecnología de misiles balísticos, se trata de una violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La OTAN le pide a Serbia y Kosovo que alivien tensiones. Al final de una visita de 2 días a los Balcanes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido a Serbia y Kosovo que dejen de promover enfrentamientos. En Belgrado, Stoltenberg instó al presidente serbio Aleksandar Vučić a no enviar más soldados a la frontera. Vučić envió refuerzos tras un ataque perpetrado por militantes serbios locales en el norte de Kosovo en septiembre, en el que murieron en un tiroteo un policía y 3 de los serbio-kosovares atacantes. Informé al secretario general Stoltenberg del hecho de que el 13% de los serbios abandonaron el norte de Kosovo y Metohija en el último año debido a la enorme presión, las detenciones, el acoso y amenazas del régimen de Kosovo. Si eso no es violencia, entonces no sé qué es la violencia. Stoltenberg acogió con satisfacción una propuesta de la Unión Europea de crear una asociación de municipios de mayoría serbia para así reducir tensiones. Este sería un paso hacia la normalización de las relaciones
Hago un llamamiento a Belgrado y a Pristina para que participen constructivamente en el diálogo facilitado por la Unión Europea. Este es el único camino hacia una paz y una estabilidad duraderas. Este lunes, Stoltenberg impulsó un mensaje similar en las conversaciones con los líderes de Kosovo en Pristina. Desde Bruselas han advertido a ambas partes que no poner fin a las hostilidades socavaría las esperanzas de unirse al bloque. El nuevo gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se ha puesto manos a la obra. Los miembros del Ejecutivo han comenzado su nueva andadura con el primer Consejo de Ministros de una legislatura que se prevé complicada debido a la actual situación política en el país. Sánchez fue investido la semana pasada gracias a los votos de sus socios de gobierno, así como a los de los partidos nacionalistas, regionalistas e independentistas de varias regiones. Entre los 22 ministros del nuevo Ejecutivo hay 12 mujeres, 4 de ellas vicepresidentas. La Unión Europea libera los fondos que retenía para Polonia. Después de meses de estancamiento, la Comisión Europea ha dado luz verde a la primera partida del Fondo de Recuperación Postpandemia de Polonia por valor de 5.100 millones de euros. Bruselas se había negado a conceder a Varsovia acceso al Plan de Recuperación y Resiliencia por la preocupación por la reforma judicial del gobierno ultraconservador de Mateusz Morawiecki, que afectaba la independencia de los jueces. A las puertas de un nuevo gobierno europeísta encabezado por Donald Tusk, poco después de las elecciones de octubre, la Comisión Europea ha liberado los fondos. No fue una casualidad que cuando Donald Tusk vino a Bruselas y mostró la apertura y la forma diferente de trabajar, unos días después de esta visita, las conversaciones entre el gobierno actual y la Comisión se terminaron. Así que creo que si me preguntas si ha sido cosa del gobierno saliente, quiero decir del gobierno todavía existente, le diré que políticamente hablando ha habido una influencia real también de los cambios, y no ha habido cambio en el enfoque de la Comisión, sino que probablemente se ha tratado del cambio de enfoque de la gente, del gobierno y de la administración, porque saben que no ganarán nada bloqueando o prolongando los debates. Los planes de recuperación y resiliencia para cada país de la Unión Europea están diseñados para reactivar sus economías tras las consecuencias económicas de la pandemia. Ahora incluyen programas revisados para recortar importaciones de combustibles fósiles rusos y acelerar la transición verde. El total de Polonia asciende a casi 60.000 millones de euros, con 34.000 en préstamos a bajo interés y 25.000 en subvenciones que se asignará en varias entregas a lo largo de los próximos años. La Comisión Europea había condicionado previamente cualquier liberación de fondos para Polonia a la anulación de las controvertidas reformas judiciales introducidas por el partido de extrema derecha Ley y Justicia. Donald Tusk anunció este martes que gracias a su mayoría parlamentaria pondrán en marcha 3 comisiones para investigar algunos escándalos relacionados con el gobierno saliente: venta de visados, escuchas telefónicas y uso de recursos públicos durante la campaña electoral. Con la mayoría parlamentaria lograda por la oposición polaca en las elecciones del mes pasado, todo apunta a que las polémicas reformas judiciales introducidas por el partido ultraconservador en el gobierno, Ley y Justicia, sufrirán un revés que permitirá a su vez el desbloqueo de fondos europeos. No sentíamos realmente el apoyo de las instituciones de la Unión Europea, especialmente de la Comisión Europea. Pero desde 2019-2020 se han dado cuenta de que el problema es grande. Ahora sentimos su apoyo. Ha habido algunos hitos y la mayoría de esos hitos se refieren a la reparación del Poder Judicial. Hemos trabajado en 5 proyectos de ley para reparar lo que se ha dañado dentro del Poder Judicial en los últimos 8 años. Y esperamos que el nuevo gobierno nos ayude a ayudar a la sociedad a hacer algunas reparaciones y cambios para mejor. La despolitización del Consejo Nacional del Poder Judicial es uno de los primeros pasos, y el Parlamento ha nombrado nuevos representantes en ese órgano. Participaremos, como elegidos por el Parlamento, en los trabajos del Consejo. Vigilaremos a los que ya están en el Consejo en la sección de jueces. Creo que este es el principio de los cambios. Y, en primer lugar, la ley sobre este órgano debe ser modificada para que los jueces vuelvan a elegir la sección de jueces en lugar de los políticos. Pero hay voces, muchas opiniones y el proceso debe ser aún más democrático.
Mientras la Comisión Europea acaba de respaldar un anticipo de 5.000 millones de euros, Ley y Justicia niega haber desmantelado el Estado de Derecho y reclama todos los fondos. Los fondos deben liberarse inmediatamente porque es una cuestión de derecho europeo. Llevamos mucho tiempo diciendo que las razones por las que estos fondos están siendo retenidos no son realmente legales, sino que son puramente políticas. Acogemos con satisfacción cualquier decisión que restablezca la situación legal, que es que Polonia reciba dinero. Tenemos las primeras decisiones, aunque desde un punto de vista legal nada ha cambiado. El dinero se debe simplemente a los polacos. Ayer la Comisión Europea recomendó la liberación de 5.000 millones de euros para Polonia, pero no se trata de fondos que dependan de cambios en el sistema judicial polaco. Para el resto del dinero, Polonia aún tendrá que esperar y trabajar. Para los más de 13 millones de neerlandeses que acuden a las urnas en las legislativas de este miércoles, solo una cosa es segura: tendrán un nuevo primer ministro. Tras la caída del cuarto gobierno consecutivo del liberal Mark Rutte, Países Bajos abre una nueva etapa política. Con 26 partidos para 150 escaños parlamentarios y una intención de voto muy dividida, la complicada aritmética favorece la formación de gobiernos de coalición. Las encuestas dibujan unos resultados muy ajustados entre el Partido Liberal de Derechas y el bloque de centroizquierda, con un repentino ascenso de la extrema derecha que ha llevado a los progresistas a pedir la movilización de sus votantes, especialmente después de que la líder de los liberales, la turco-neerlandesa Dylan Jesselkos, no descartara a los ultraderechistas como socios. El candidato de mayor perfil en el bloque progresista es el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Todos miran ahora a los indecisos, que podrían tener la clave del gobierno. La vivienda es con diferencia el tema más importante en las elecciones neerlandesas que se celebrarán este 22 de noviembre. La falta de hogares asequibles encabeza la lista de preocupaciones en los Países Bajos, según explica uno de los principales expertos políticos del país. Es la cuestión más importante, creo, porque se ha descuidado durante mucho tiempo. Así que tenemos mucha gente joven, gente mayor. Tenemos, por supuesto, también un montón de migrantes que necesitan una casa en este país. Todos los partidos piensan que es muy importante, los votantes piensan que es muy importante, pero no hay ningún partido que tenga la solución que los votantes dicen que sería la mejor solución. Varias causas sumadas están creando una especie de tormenta perfecta. Faltan unas 390.000 viviendas en todo el país. Estos son los cálculos de Peter Boelhauer, profesor de la Universidad de Delft. La razón es que no hemos construido muchas viviendas en los últimos 10 años. Ha habido una caída en la producción de viviendas y tuvimos un pronunciado aumento de la población debido a la migración, especialmente la migración laboral, que es bastante alta. Y el año pasado tuvimos, por supuesto, gente de Ucrania, pero es sobre todo la migración laboral. Así que hoy en día hay mucha más demanda de vivienda que hace 10 años. Y nosotros hacemos menos casas, así que hay escasez. Solo en la ciudad de Ámsterdam hay unas 3.000 personas sin hogar por motivos económicos. Personas sin mayores problemas con una vida cotidiana ordinaria, que pierden su vivienda por separación o divorcio. Y no pueden encontrar otra debido a las dificultades del mercado inmobiliario. El programa Onder de Pannen, bajo techo de la Asociación sin ánimo de lucro de Regenboog, ayuda a los afectados poniéndoles en contacto con propietarios de viviendas a los que les sobren habitaciones y puedan alquilar una a un módico precio, entre 250 y 600 euros al mes. Intentaremos darles un lugar temporal para recuperarse, salir del modo de supervivencia, de tener la angustia constante de estar pensando dónde voy a dormir, cómo voy a conservar mi trabajo si no puedo ducharme, dónde cocinaré, cómo voy a sobrevivir esto. Tratamos de darles, al menos durante 12 meses, un lugar seguro para descansar y ayudarles a hacer planes para el futuro. De Regenboog también intenta alojar a ciudadanos en oficinas vacías o casas que estén por reformar o derribar. En Ámsterdam alquilar un piso puede ser muy difícil, pero comprarlo casi imposible. Por una vivienda de 60 metros cuadrados, dice Tamara Kuschel, el precio puede subir hasta 600.000 euros. El gobierno finlandés valora cerrar por completo la frontera oriental con Rusia.
La medida será comunicada en breve por el primer ministro, mientras el Ministerio del Interior prepara la justificación para añadir restricciones. Este martes, a la 1 de la tarde, unos 40 inmigrantes habían llegado desde el lado ruso al paso fronterizo de Salla. Según el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, el envío de migrantes hacia la frontera finlandesa está organizado y asistido por Rusia, que esta vez los dirige hacia los puestos de acogida de Salla y Vartius, donde el lunes llegaron más de 50 inmigrantes de Siria, Afganistán e Irak. Desde el 1 de noviembre han llegado a la frontera de Finlandia con Rusia más de 500 solicitantes de asilo de terceros países, principalmente de Oriente Medio, frente a los 91 que llegaron en los 3 meses anteriores. 9 ahogados frente a las costas italianas. Entre los fallecidos hay una niña de 2 años y otros 2 niños. El barco en el que viajaban se hundió cerca de un arrecife cerca de la isla de Lampedusa. Decenas de personas fueron rescatadas. Además, un barco con al menos 400 personas a bordo tuvo que ser remolcado hasta el puerto de Lampedusa después de quedar a la deriva en un mar embravecido. Las autoridades italianas aseguran que ha habido un aumento en los cruces ilegales en las últimas semanas. Islandia sigue a la espera de una gran erupción en el suroeste de la isla. La pequeña ciudad portuaria de Grindavik fue evacuada hace 10 días y la previsión es pesimista, ya que los aproximadamente 4.000 vecinos, en el caso de que puedan regresar, no podrán hacerlo hasta dentro de semanas o meses, en pleno invierno. Nobody's going to have a normal Christmas in Grindavik. So we are expecting that people would like to take more of their belongings. The barriers that we are building around the power plant is going quite well. We are a little bit ahead of schedule in that. En las primeras 12 horas de este martes se registraron casi 170 pequeños temblores cerca de Grindavik. La preocupación del gobierno ha sido proteger la central eléctrica cercana y brindar apoyo a los desplazados. Han acordado con las compañías de seguros y los bancos que los afectados reciban un salario los próximos 3 meses y un acceso más fácil a nuevas viviendas si fuera necesario. Se cumplen 60 años del asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos, que conmocionó al mundo y abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia política estadounidense. El presidente demócrata de 46 años recibió un disparo en la cabeza de un francotirador mientras su coche avanzaba por una zona abierta en Dallas. La policía detuvo a Lee Harvey Oswald como supuesto autor del crimen, aunque negó en todo momento haber participado en el asesinato. A día de hoy, la muerte de Kennedy sigue envuelta en misterio y teorías de la conspiración sobre quién estaba detrás del asesinato y por qué se produjo. OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, ha anunciado que Sam Altman volverá a ser su director general, días después de que su sorprendente despido sumiera a la pionera firma de inteligencia artificial en una grave crisis. La dramática salida de Altman provocó una intensa presión por parte de los mayores inversores de OpenAI, incluido el gigante tecnológico Microsoft, para que regresara. Cientos de empleados habían amenazado con abandonar OpenAI en una carta difundida a los medios de comunicación en la que exigían la dimisión del Consejo Administrativo. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Ya saben que todos esos comentarios que nos envían y que todos esos pulgares hacia arriba ayudan a la difusión de las noticias. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán cómo los castellers de la localidad española de Vilafranca del Penedès levantan 6 torres humanas en México. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una chirimía como la de los... Empezar a darrere, no? Vinga, entrada aquí. Vinga, suau, va, comunque, entrada per allà. Està bé,